Y después tenemos las candidiasis cutáneas, que ahí lo que vemos son las candidiasis de los pliegues, que le llamamos intertrigo candidiásico, o sea, la afección del pliegue por cándida, que ahí toda esa humedad del pliegue le genera un ambiente propicio. Luego, más que nada en personas obesas. ¿Y qué más? Y bueno, y la dermatitis del pañal por cándida, que en este caso, cándida, acuérdense que también es flora del tubo digestivo, entonces tenemos cándida a nivel de la materia fecal y en el contexto de un recién nacido, un lactante que utiliza pañales, puede hacer una candidiasis del pañal, que la vamos a diferenciar como de una dermatitis del pañal común. Los que están en pediatría. ¿No es porque invade justamente el pliegue? Cuando no es Exactamente, del pañal. bien, porque tenemos con cándida un compromiso de pliegues, ¿sí? Que en la dermatitis del pañal común, irritativa por la materia y por la orina, no tenemos ese compromiso, ¿sí? Puede ser multifactorial, pero si vemos el compromiso de pliegue, ahí hay una cándida. Entonces, Afecta también a adultos mayores. también, sí, 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 muy bien. Perdón, y no entendí, en hombres y mujeres afecta también de la misma manera, no solo al hombre. De la misma manera, es mucho más No. frecuente en mujeres la Ah, claro, candidiasis. claro, lo de que igual afecta a los dos sexos, o sea que no es. Sí, sí. En el hombre generalmente no da estas lesiones, estas placas blancas. Generalmente no, generalmente solo es una balanopostitis con un poco de eritema y mucho prurito, pero bueno, hay en pacientes que se puede dar o en pacientes inmunodeprimidos también, ¿sí? Pero en la mujer es muy característico el flujo y se pueden ver también esas placas tanto a nivel vaginal como de labios, ¿está? Fabián. Una consulta. Cuando hablamos de los dermatofitos, dijimos que podrían invadir uñas o no. Sí, la Está, onicomicosis por dermatofitos. Ahí está. está. Porque, por ejemplo, cuando vos mostraste la foto del directo, Mm. em, ¿por qué afirmás que es Candy? O sea, está, porque con el gram está, pero ahí, por ejemplo, em, es que tiene un Porque ojo capaz que son medio. levaduras, claro. Vos decís, ¿por qué no son todas esporas de dermatofitos? Ponele, por ejemplo. Ahí está. Porque en esto, acá no se ve tan bien, pero bueno, son levaduras que tienen brotes. Nosotros lo vemos bien al microscopio, vemos que es una levadura que tiene una pared, que tiene un contenido dentro y que tiene un brote, ¿sí? Entonces eso nos hace diagnóstico que bueno, que es una levadura. Y en ese contexto y con esta forma, es una levadura del género Cándida, ¿está? Si fuera una dermatofitosis tendríamos que ver filamentos. Es muy difícil ver artrosporos solos o cuando los vemos es como en la foto anterior, que forman bien como esa fila de collar de cuentas. Ah, ¿Tá? impecable. Acá están como más en Acá están acúmulo, por lo en menos. No sé si racimo. es siempre así. Ahí va. Esto no es la misma uña, ¿no? Esto, no me acuerdo, que era de ser un lavado bronquial alveolar, que bueno, que a veces el lavado se contamina. Cuando hacen la toma se contamina con flora del tubo digestivo, ¿no? De la boca, bueno, meten ahí para cualquier lado. Y en, Este, y la cándida también prolifera, que esto nosotros en el contexto de un lavado lo que nos dice es que es una mala muestra, que no es representativa. No y le en damos frecuencia, ¿la uña es por cándida o por dermatofito o es 50-50 o cómo es alguna prevalencia? por dermatofitos mucho más frecuente, pero en segunda frecuencia es cándida. Perfecto. Siempre dermatofitos es uñas de... Ay, no puedo mover este poder. Bueno, Depende de dónde sea la exacto. manifestación, En ¿no? uña de pie. Ahí va, dermatofitos es uñas de pie y cándidas uñas de manos. Pero bueno, las onicomicosis, que en realidad es la micosis de la uña, como dijimos, puede estar causada por distintos agentes, cándida, dermatofitos y cándida, lo más frecuente, pero podemos tener otros modos del ambiente, como vimos aspergillus, por ejemplo, puede llegar a dar onicomicosis. Hay otro hongo que se llama fusarium, que es un hongo también que es del ambiente, que es un hongo que
contamina también muy frecuentemente los campos de trigo, por ejemplo, pero que puede dar cuadros de onicomicosis que en un paciente, que pueden ser indiferenciables clínicamente de una onicomicosis por dermatofitos, pero que en un paciente inmunocompetente, nada, le genera lo mismo y le podemos hacer un tratamiento y se puede erradicar, pero en un paciente inmunodeprimido, ese hongo puede generar una puerta de entrada y generar una celulitis por el hongo a ese nivel y diseminarse por vía hemática y hacer un cuadro mortal. Esto en pacientes neutropénicos se ve, en pacientes hemato-oncológicos, entonces en ese tipo de pacientes, en realidad en todos siempre está bueno poder identificar el agente, porque si es un paciente que tiene una onicomicosis por Fusarium, tenemos que hacer el tratamiento rápidamente para que esto no lleve a grandes consecuencias. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta, para que no piensen que no todas las onicomicosis son por dermatofitos y cándida, sino que también podemos tener otros hongos y está bueno hacer el estudio micológico para poder identificarlos. Acá tienen un gram de cándida, si ven es gram positiva, y bueno, vemos las levaduras con los característicos pseudofilamentos. Candida albicans da pseudofilamentos, hay otras especies de cándida que también, pero la mayoría de las especies de cándida no albicans no dan pseudofilamentos. Acá lo que ven, voy a correr esto. Acá lo que ven es, si nosotros queremos identificar a una cándida, queremos identificar la especie de cándida, bueno, podemos ayudarnos con métodos bioquímicos y con métodos también moleculares, obviamente. Dentro de los métodos bioquímicos clásicos tenemos la producción de tubos germinales y de clamidosporos, que esto primeramente nos va a separar las Candida albicans de la no albicans, ¿sí? Porque Candida albicans va a producir estas estructuras que se llaman clamidosporos y va a producir los tubos germinales. Estos clamidosporos son estructuras que produce la misma levadura que ven que produce el pseudofilamento y que terminan o quedan en el medio estas estructuras que son bien redondeadas, de pared gruesa, que son estructuras que hace la levadura a modo de reserva de nutrientes, porque nosotros aquí sembramos una porción de la levadura en un agar pobre, en un agar que no tiene tantos nutrientes como el agar Saburón, y como es una condición inhóspita, la cándida empieza a formar estos clamidosporos, ¿sí? Pero bueno, son característicos de Candida albicans. Si no tenemos formación de clamidosporos, este cultivo que nosotros sembramos y lo miramos, por ejemplo, a la semana, sacamos una porción y miramos al microscopio y no vemos los clamidosporos, es muy probable que no se trate de una Candida albicans, ¿sí? Después van a leer la producción de tubos germinales, que es sembrando una porción de la colonia con una gota de suero fisiológico, no se siembra, perdón, se pone arriba un portaobjetos y se deja en la estufa 90 minutos. Entonces cuando nosotros sacamos esa lámina, la miramos al microscopio y lo que vemos son la levadura que forma estas estructuras que si bien parecen un pseudofilamento, pero no tienen esta base de constricción cuando sale de la levadura, sale como recto. Esto se le llama tubo germinal y son característicos de Candida albicans. Cuando nosotros tenemos una especie del género Candida que produce tubos germinales y produce clamidosporos, tenemos una chance de más del 90% de que se trate de una Candida albicans, que bueno, son técnicas muy baratas que se pueden hacer en el laboratorio. Hoy en día han sido desplazadas por otras técnicas de identificación en métodos automatizados que, bueno, que lo hacen generalmente en base a distintos azúcares que asimila la cándida, o bueno, métodos de biología molecular, o de espectrofotometría de masas, como es el MALDI-TOF, que bueno, son más rápidos y nos ayudan a diferenciar a identificar con mayor certeza la especie de cándida. ¿Cómo sería lo del MALDI-TOF? Porque no me queda claro. El MALDI-TOF es un aparato que se basa en... Es una técnica de proteómica, ¿sí? No se basa en la secuenciación ni búsqueda del ADN, sino que se basa en el espectro de proteínas que tiene
la levadura o el agente a identificar y forma un espectro justamente de proteínas y se compara con una base de datos y en base a eso realiza la identificación, ¿sí? Nosotros tenemos en el Instituto de Higiene, hay acá no me acuerdo cuántos habían, si eran como 5, pero en el Clínicas hay distintos equipos y se usan más que nada para hacer la identificación de bacterias, pero también para levaduras del género Candida tiene una buena correlación. No así para los mohos, depende mucho de la base de datos que tenga el equipo, pero es en base a las proteínas que hace la identificación. ¿Sí? Gracias. Bueno. Una pregunta. Porque me genera un poco de dudas la tinción, porque veo que ahí se usa Gram, pero ¿se utiliza normalmente en hongos? Porque yo tenía más como gomor, quintoxina, fluorescencia. No sabía que se puede usar Gram. Sí, para Candida se ven muy bien. Las levaduras teñidas pueden leer que son Gram variables, pero generalmente son Gram positivas. Y en realidad ayuda bastante a la identificación, como el hecho del azul de metileno con malacesia. El examen directo acá es fundamental. El directo en fresco, ahí lo podemos ver y podemos ver también si tiene pseudofilamento, lo podemos ver ahí también. ¿Sí? Pero bueno, el Gram es una coloración que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Y bueno, les iba a decir en qué casos nos ayuda la identificación de especie de Cándida, que en las micosis superficiales no son muchos los casos, pero puede ser, por ejemplo, en el caso de una vulvovaginitis recidivante, en esas pacientes que tienen muchos episodios a repetición y que vienen tomando muchos antifúngicos, bueno, capaz que se generó algún mecanismo de resistencia en estos aislamientos, y está bueno estudiar la cándida y saber y hacerle la susceptibilidad a los antifúngicos, saber si hay que rotar un poquito el tratamiento. Sería como de las pocas indicaciones. También algún modelo oral de pacientes VIH, por ejemplo, que hayan estado con mucha profilaxis con fluconazol. Hay casos de mubeto oral que no se les hace solo fluconazol, sino que se tienen que hacer otro tipo de antifúngicos para que pueda mejorar, y a veces si no mejora con el fluconazol, está bueno también hacer el diagnóstico de especie para tener la susceptibilidad. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, yo tengo una duda del tratamiento. Sí. En realidad, si es parte de la flora y vos aplicás el tratamiento, también vas a afectar la flora, ¿verdad? Más allá de la que pueda estar generando daño, porque si tenemos el cándida en distintos lugares y ponerle que la candidiasis es en un lugar puntual, o sea, es localizada, o se da algún tipo digamos, de antifúngico localizado en ese caso. Bueno, en el caso de la onicomicosis, el tratamiento, en el caso de cándida, a veces puede ser solamente tener la mano seca, con medidas higiénicas de mano seca, que puede ser si tiene que hacer muchas tareas de limpieza o las tareas de la casa, lo que fuere, que se ponga un guante de algodón y arriba el guante de goma, por ejemplo, ya el guante de algodón ya va a ayudar. Se puede poner vaselina antes también como para lograr hacer una capa que impermeabilice y arriba el guante de algodón. Y muchas veces, si es leve la onicomicosis, la perionixis se va. Ya si tenemos la afectación de la uña, bueno, ahí la laca puede tener alguna susceptibilidad, puede dar mejoría, pero generalmente preferimos tratamiento bioral. En las uñas de manos lo hacemos por 3 meses más o menos, que es lo que demora el crecimiento de la uña, y se hace con fluconazol también, como vimos con malacesia, 2 veces por semana. ¿Tá? Esta dosis de fluconazol no tiene muchos efectos adversos, pero generalmente se le pide funcional hepático como para poder monitorizar al inicio y al final del tratamiento. En el caso de las candidiasis cutáneas, como puede ser un intertrigo de grandes pliegues, por ejemplo, también las medidas higiénicas son importantes, tratar de que esa área no quede húmeda,
El paciente se puede secar bien o se puede secar incluso con secador con aire frío. Pueden poner una dilución con borato de sodio que ayuda un poquito a desinflamar y a secar eso, que no quede tan húmedo. Entonces, todas esas medidas higiénicas ayudan, y ahí se puede hacer tratamiento tópico con ketoconazol en crema, ¿sí? 2 veces al día por 3 semanas. Ahí podemos hacer el tratamiento y generalmente mejoran con eso. Cuando son lesiones muy extensas, se puede hacer el tratamiento con fluconazol bioral. Y después, en las vulvovaginitis, que me parece que eso venía más por ese lado tu pregunta, ahí hacemos tratamientos tópicos, ¿sí? Con óvulos, que pueden ser, siempre tratamos de que si es una vulvovaginitis clara por cándida, de que ese óvulo tenga solamente antifúngico. Entonces, hay antifúngicos que vienen en ese tipo de preparados, hay algunos que son de dosis única, como el isavuconazol o también el ketoconazol, viene en óvulos y son dosis única, una aplicación. Y después tenemos otros como la enistatina, por ejemplo, que hay que colocarlo 7 días, ¿sí? Pero siempre en el caso de las vulvovaginitis tratamos de que sea tratamiento tópico. Si tiene mucho compromiso de la calidad de vida, muy extensa, o bueno, lo evalúa el médico, ahí se puede hacer tratamiento oral con fluconazol. No sé si contesté, o el cambio en la flora en realidad en vía oral no sé a qué iba tu pregunta, si genera algún disturbio con los otros agentes de ahí, de la microbiota, era como por eso. Sí, por ahí, pero no, creo que entendí. Gracias. Bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, bárbaro. Nos vemos mañana entonces.